Bueno, mi nombre es Jorge Gallego, como decía Patricia. Tengo muchos años en informática, más de los que quiero admitir, pero bueno, estamos entre amigos. Les voy a decir, hace 45 años que trabajo en informática. Eh, Así que bueno, de esos 45, los últimos 10, estoy trabajando como consultor en ciencia de datos e inteligencia artificial en general. Y me he vinculado mucho a la ecolingüística en los últimos años, porque la ecología también fue algo que siempre me interesó y tengo también alguna preparación en el área. Así que bueno, ese soy yo. Digo, no es, como siempre digo, no es importante quién soy o qué soy, sino el mensaje que pueda traer, si es válido, ¿no? De nada sirve si soy la reencarnación de Sócrates, viva o no, si el mensaje no es bueno, no es bueno. O sea que vamos de lleno a lo que estamos tratando de hablar aquí. Y bueno, como ven, ya lo que lo que ponemos como título ya es bastante interesante, y déjenme eh, compartir la pantalla. Eh, Entiendo que la tenés compartida. No sé, Sofi, si está presentando él o vos. Sí, estamos viendo tu pantalla, Jorge. Ya está, eh, Jorge, tu pantalla. pero ¿cuál están viendo? La de... Vemos una diapositiva de inicio, digamos, que tiene el Ajá, título de la presentación y los logos. perfecto. Bueno, muy bien, porque por algún motivo no me aparece encuadrada como aparece a veces. Pero bueno, mejor si se está viendo. Como decía, el título en sí ya nos va dando tres cosas muy interesantes ahí: ecolingüística, inteligencia artificial y futuro sostenible. Mucho para hablar, obviamente. Eh, entonces, vamos a tratar de hacerlo eh, lo más, eh, digamos, rápido posible o en resumen. Y bueno, luego, si seguramente tenemos tiempo, quiero que haya tiempo al final para que podamos discutir las cosas un poco más a fondo o qué es lo que interesa más. Eh, También quiero agradecer a las instituciones que hacen posible esto, que son la International Ecolinguistics Association, la University of Gloucestershire, eh, y por supuesto SARAS. Así que bueno, vamos primero que nada, antes de empezar a definir ecolingüística e inteligencia artificial, eh, me gustaría que pudiéramos ubicar primero la relación que hay entre inteligencia artificial y ecología, o las relaciones que pueda haber. Y como lo llamo ahí, hay tres intersecciones. Básicamente esas tres intersecciones son las que podemos definir entre inteligencia artificial y ecología. La primera es, digamos, la más obvia, que uno puede decir, bueno, ¿qué se puede hacer con inteligencia artificial para ayudar a la ecología, ayudar al medio ambiente o el trabajo de la gente que investiga? Bueno, sí, esa es digamos, la más directa, y hay muchas cosas que se pueden hacer y se están haciendo, como predicciones climáticas, monitoreos de la eh, biodiversidad y, bueno, por supuesto, mucho acceso a la información para la investigación científica también, y muchísimas más cosas, ¿no? Como prevención de incendios forestales, bueno, innumerables cosas. Pero bueno, eso parece ser lo más directo. Pero también eso tiene un costo, y muy grande, que es el segundo punto que menciono ahí, que es la huella ecológica de la inteligencia artificial, que puede ser, y es mucha, eh, en gasto de energía, en el uso del agua para enfriamiento, todo el desperdicio del hardware de construir lo que se llaman las GPUs. Y bueno, hay muchísimo residuo digital, digamos, de crear la AI, que no es solo con la inteligencia artificial que pasa. Eso pasa con toda la tecnología, digamos, pero la inteligencia artificial como que lo ha hecho incluso peor, ¿no? Como en este momento es
es tan importante y se le está dando tanto uso a la inteligencia artificial, eso es un grave problema en el momento. Y bueno, hay mucha gente trabajando en eso también, en cómo disminuir y cómo minimizar el impacto de esa parte, de esa huella ecológica que deja la AI. Pero bueno, para mí y para lo que nos interesa hoy, el tercer punto que mencionamos ahí es el más importante, digamos, porque nuestra idea es que debemos maximizar el punto uno, minimizar el punto dos. Pero, ¿qué pasa? El tercero es el más importante y es qué nos dice la inteligencia artificial, qué mensaje nos está transmitiendo. Y bueno, ese mensaje es simplemente el que heredó de nosotros como sociedad, que se generó en Internet a través de millones, miles y miles de millones de unidades de texto que se crean en Internet y son las que se usaron para entrenar la inteligencia artificial. Y bueno, las narrativas que tenemos como sociedad, lamentablemente, son como ponemos ahí el progreso acelerado, tratar de crecer en la parte económica, sobre todo en forma ilimitada, controlar la naturaleza más que convivir con ella, y el antropocentrismo que aparece en todos lados como el humano al tope de la pirámide y todas esas cosas. Y ese tipo de historias que tenemos simplemente no es buena para nosotros ni para el planeta en general. Y bueno, entonces, cuando hablamos un poco de esos dos puntos, del punto uno y el punto dos, hay una cosa que es interesante y que se llama yo no sabía que tenía nombre hasta hace poco, pero bueno, que tenemos ejemplos en todos lados, que es la paradoja de Gibbons. Eh, y lo que dice es, en general, es de una persona que es un economista muy famoso, que dice que cuanto más eficiencia técnica, en realidad, en lugar de esa eficiencia reducir el consumo, la aumenta. Y bueno, eso es muy fácil de darse cuenta qué es lo que pasa. Y justamente si tomamos tecnología eh, como, como por ejemplo el primer computador o los primeros computadores, eran del tamaño de un piso entero, consumían electricidad como podrían consumir una ciudad o una cosa así, era tremendo. Entonces, pero después eso se hizo mucho más eficiente y hoy en un teléfono tenemos mucho más poder computacional en, en un teléfono y gastando miles de veces menos de energía que lo que había en ese computador. Pero bueno, esto justamente es lo que muestra la paradoja de Gibbons, porque eso en lugar de disminuir el uso de electricidad o el uso de energía en general, lo aumentó, porque si bien un teléfono es 1000 veces menos o 10.000 veces menos que ese computador, hoy hay miles de millones de teléfonos que cada uno tenemos. Y eso pasa con todo. Y va a pasar con la inteligencia artificial también. Sí, seguramente en poco tiempo no se va a necesitar esos super centros que hay hasta el momento para donde se entrenan las AI, no se van a precisar esos servers tan potente, será mucho más sencillo todo, pero se va a usar mucho más y va a seguir aumentando el consumo. Entonces, esa paradoja de Gibbons nos llega nos da para pensar de que esa balanza entre el punto y 1 y el 2, en definitiva, va a ir hacia el punto 2, digamos, va a haber más consumo del beneficio que va a darnos la inteligencia artificial, a menos que cambiemos las narrativas. Por eso en la primera diapositiva ponía una balanza y la narrativa como que es la que nos puede, digamos, poner la balanza hacia un lado o hacia el otro. Porque, qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros cambiamos nuestras narrativas, esas narrativas que tenemos como sociedad, eh,
de que el antropocentrismo está primero, que el consumo, lo más importante es la ventaja económica y cada vez eh, consumir más y ganar más y todo eso, bueno, eso nos va a perjudicar enormemente si no lo cambiamos. Entonces, una de las cosas que tendríamos que hacer como sociedad si queremos poner la balanza hacia el lugar que queremos, que es minimizar el uno y maximizar el dos, esto es al revés, maximizar, perdón, el, el- el beneficio de la inteligencia artificial y minimizar su costo ecológico, digamos, tenemos que cambiar como sociedad nuestras narrativas y esas historias que hablábamos al principio. Entonces, eh, primero que nada, me gustaría también recordar lo que es el lenguaje y qué significa el lenguaje en términos de qué nos da en nuestras percepciones, cómo el lenguaje estructura nuestras percepciones y nuestros valores y nuestras decisiones. O sea, y eso no lo digo yo, es algo que está estudiado en prácticamente todas las ciencias sociales, desde la antropología, la psicología, sociología, eh, el- por donde quieran, el lenguaje es algo que se considera y todos nos podemos dar cuenta que es así, algo que no es neutral, el lenguaje realmente influye como pensamos, el tipo de lenguaje que utilizamos y cómo pensamos influye en lo que hacemos. Entonces, que el lenguaje influya en cómo tratamos el planeta está más que claro, ¿no? Ahí lo que digo, algo de la relatividad lingüística, eso es una, una teoría, es una hipótesis de Sapir-Whorf, que lo que dice que el lenguaje, e incluso el idioma, eh, determina la forma en que percibimos el mundo. Y hay variaciones, es una hipótesis que hay algunas escuelas que dicen que, bueno, que no determina, pero influye. Pero en todos los casos que existe una relación en el uso del lenguaje y nuestras acciones, está más que claro. Y podemos ir mucho más, como decía, podemos hablar de Lacan en psicología, podemos hablar de Durkheim y Comte en sociología, que también le dan esa importancia al lenguaje, y podemos ir incluso más a otros lugares un poco más complejos, como Castaneda, que también hablaba del diálogo interno y ese tipo de conceptos. Pero lo cierto es eso, que acá lo que quiero dejar claro es que, bueno, que lo importante que es el lenguaje en nuestra relación con la realidad, digamos. Entonces eso es lo que nos lleva realmente al centro de esta charla, que es la ecolingüística. Eh, y bueno, la ecolingüística, eh, lo que, eh, primero, perdón, déjenme pasar, es cómo vamos a tratar, me faltó hablar de esta diapositiva, que es cómo vamos a abordar el tema hoy, que es básicamente lo que dice en la diapositiva, que es, vamos a hablar un poco de ecolingüística, algo de inteligencia artificial y luego de los proyectos que unen estas dos cosas. Eh, pero bueno, volviendo a la ecolingüística, lo que principalmente hace la ecolingüística es un campo que estudia cómo el lenguaje puede sostener o socavar las condiciones que permiten la vida en el planeta, ¿no? Y es algo que no solo trata de analizar textos o palabras, trata de entender qué tipo de narrativas y relatos hay en esos textos. Eh, y las historias más repetidas que encontramos, si cualquiera que nos pongamos a pensar en diarios o revistas o televisión, no sé, cualquier tipo de mensaje que encontremos en la sociedad, principalmente en la sociedad occidental, las historias más repetidas van a ser el crecimiento económico, va a ser el antropocentrismo, va a ser el patriarcado, va a ser que los humanos somos especiales y estamos al tope de la pirámide.
que cuanto más producimos y más vendemos mejor, el Producto Bruto Interno, todo ese tipo de cosas son las historias que hacen nuestra sociedad realmente. Entonces es algo que se debe cambiar si queremos realmente llegar a ese futuro sostenible, porque estas historias obviamente, y como está quedando demostrado, no son sostenibles, no se pueden sostener para siempre y le estamos poniendo un fin al planeta, le estamos poniendo un fin a la vida. Entonces, si queremos cambiar eso, una de las formas que tenemos, digamos, una de las formas que podemos ayudar a eso es empezar por cambiar nuestro lenguaje, empezar por cambiar la forma en que interpretamos el planeta y nuestra relación con él y con otros seres. Entonces, eh, la ecolingüística trata de eso, ¿no? No solo de encontrar esas historias, de descubrir esas historias perjudiciales para la ecología y la vida en general, sino tratar de cambiarlas y ofrecer historias nuevas para eso. Entonces, lo que hace la ecolingüística es, mediante una metodología, que es, primero que nada, definir una ecosofía, que no es más que una filosofía ecológica, digamos, que es como un conjunto de valores eh, que conciernen la relación entre los humanos y otras especies y el entorno físico. Esa sería más o menos la definición de ecosofía. Una vez que nosotros tenemos esa ecosofía como personas, o como estudiantes o como investigadores, podemos analizar un texto y analizar ese discurso y bueno, de allí pensar, bueno, ¿cuál podría ser el discurso alternativo para esto? Eh, Esto, cuando digo analizar, no es simplemente leer y tratar de entender lo que dice directamente, sino analizar las historias ocultas que pueda haber, analizar metáforas. Hay distintas formas, hay eso, algo que se llaman las estructuras cognitivas que se usan es una de las metodologías ecolingüísticas para analizar un texto. Y bueno, eh, otra cosa que no podemos nunca pasar por alto cuando hablamos de lenguaje y ecología es una relación directa que existe entre la diversidad lingüística y la biodiversidad. Eso es algo que está probado, hay documentación sobre eso, hay mucha información que, como decía, hoy cuando ponga las diapositivas en internet también voy a incluir todas las referencias que se han usado para esta charla y bueno, allí se podrá profundizar más. Pero eso es una relación también que interesa mucho en la ecolingüística. Y bueno, entonces una de las cosas que les decía es que los invitaba a visitar la página esta página que menciona aquí, que es un curso de ecolingüística, principal curso de ecolingüística, diría yo, que se llama The Stories We Live By. El problema es que está en inglés, no todo el mundo podrá trabajarlo ahora, y eso es justamente algo de lo que vamos a hablar y de lo que estamos hablando ahora. eh, Cuando decimos esa relación entre diversidad lingüística y biodiversidad, qué tan importante es, bueno, también es importante que la ecolingüística llegue eh, a, a nuestra región, a Latinoamérica, y que se extienda más allá del inglés, eh, y ya que está muy poco representada en estos momentos en Latinoamérica. Bueno, una de las cosas por las cuales hemos decidido y hemos empezado con la Asociación Latinoamericana de Ecolingüística muy recientemente. Y esto es con lo que tratamos de hacer con esto es crear un espacio regional que se adapte a la diversidad lingüística y cultural de Latinoamérica, eh, porque junto con las lenguas también vienen las distintas culturas y todo eso es sumamente importante desde el punto de vista ecolingüístico y si queremos, digamos, tener historias que no solo sean la historia de una sociedad europea, sino historias que también representen nuestros valores como
como región y nuestros valores como cultura. Y eso es algo que está también muy impulsado eh, por la Asociación de Ecolingüística, y ellos nos apoyan y nos están apoyando y quieren que logremos esta Asociación Latinoamericana de Ecolingüística, en la cual tenemos varios objetivos, como los que ponemos ahí. Esos son algunos de los proyectos que tenemos. Queremos fomentarla primero que nada. Eh, Queremos incluir estudios psicolingüísticos a nivel curricular, como está pasando en muchos otros lugares, no solo en Inglaterra, por ejemplo, en Italia, ecolingüística existe hasta el doctorado en ecolingüística, en China también, hay en muchos otros lugares. Y si no se puede lograr, o al principio no se logra la ecolingüística curricular en distintas etapas estudiantiles, por lo menos tratar de que los profesores, que cualquier educador, digamos, incluya la ecolingüística como parte de sus trabajos, y aunque no sea, digamos, para una materia en particular, pero que siempre tenga presente la ecolingüística y, si es posible, definirla y hacer algún pequeño trabajo. Eso es algo que se está haciendo mucho también, y creemos que es sumamente importante. Y aquí es donde creemos también eh, que el alcance de Saras, por ejemplo, y el perfil de sus miembros puede ser una ayuda realmente masiva para lograr lo que queremos hacer con la Asociación de Ecolingüística, la Asociación Latinoamericana de Ecolingüística. Y bueno, como hablábamos recién, el curso de ecolingüística, uno de los cursos, y la mayoría de la bibliografía está en inglés. Y bueno, la traducción es algo que queremos lograr pronto, eh, para poder difundir la ecolingüística mucho más en la región, la traducción, por lo menos al español al principio. Eh, Primero que nada, queremos traducir el glosario, luego traducir el curso, y bueno, de ahí en más creemos que se va a lograr impulsar mucho más. O sea que principalmente eso es lo que estamos hablando hoy de ecolingüística. El tema es muy vasto, no es tan simple como lo he presentado acá, se puede hacer mucho más, pero una cosa importante a tener en cuenta es que todos podemos ser ecolingüistas, en el sentido de que, bueno, simplemente estando atentos a qué es lo que se está diciendo cada vez que vemos una política en una compañía, o vemos un documento o un artículo sobre algo. ¿Dónde está el ambiente? ¿Dónde está la sostenibilidad en ese texto? Cuando hacemos eso, ya estamos haciendo ecolingüística. Si queremos ir más profundamente y estudiar técnicas y todo, el material está, y va a haber mucho más cuando lo hagamos en español también. Y, y bueno, una cosa que empezamos muy humildemente por el momento en las asociaciones, tenemos un blog, y ahí empezamos a publicar algunos artículos. Eh, y bueno, los invito cuando puedan a ver el blog, y si quieren escribir artículos, por supuesto que nos pueden contactar, y lo haremos. Así que, eh, por favor, cuando tengan la oportunidad, los invito a entrar a la Asociación de Ecolingüística. Antes que pasar al siguiente tema, que es la inteligencia artificial, quisiera aclarar que la ecolingüística, la que estamos presentando acá, y no es solo relacionada a la inteligencia artificial, como acabo de decir, la podemos usar en cualquier ámbito de nuestro trabajo y de nuestra sociedad. Acá va a estar, de aquí en más vamos a hablar de inteligencia artificial, pero no quiero que queden las dos cosas como conectadas para siempre. Tienen una gran eh, conexión, digamos, una gran intersección, pero no es que la ecolingüística dependa de la inteligencia artificial. Se puede hacer, de hecho, ecolingüística existe antes que inteligencia artificial. Eh, Así bueno, quería aclarar eso nomás antes de pasar a lo siguiente, que es
que es la parte de inteligencia artificial. Y por ahí veo un mensaje que alguien habla de lenguas indígenas, tal vez no lo mencioné, pero sí, definitivamente es es un acervo que tenemos en Latinoamérica que es increíblemente importante porque, como decíamos, la multiculturalidad es fundamental en la diversidad lingüística y la, en la diversidad ecolingüística, digamos, las formas de ver el mundo eh, están embebidas en el lenguaje, están embebidas en las distintas lenguas también, o sea que eh, cuando hablamos de ecolingüística y diversidad lingüística, por supuesto que las lenguas originarias son más que necesarias, yo diría realmente necesarias. Eh, Volveremos a hablar un poco de ecolingüística si nos da el tiempo al final, pero bueno, ahora vamos a pasar un poco a la parte de inteligencia artificial y ver cómo se conectan las dos. Entonces, eh, lo primero que quiero aclarar un poquito, así nada más, es que cuando yo hablo de inteligencia artificial bueno, en general se habla de inteligencia artificial cuando en realidad eh, lo que tenemos en este momento, digamos, como tecnología, son los modelos grandes de lenguaje o los LLMs, como son en la sigla en inglés, que son eso es parte de la inteligencia artificial, no es todo inteligencia artificial, hay mucho más que eso, hay gráficas de conocimiento, hay resolución de problemas, hay razonamiento, hay muchas otras cosas que son parte de la inteligencia artificial, pero que hoy no están tan avanzadas como está la parte del aprendizaje automático, que fue lo que llevó a tener estos modelos de lenguaje que son ChatGPT y bueno, eh, Gemini, todos los que se conocen, que hay cientos de ellos, en realidad son grandes modelos de lenguaje más que inteligencia artificial. Eh, pero bueno, de aquí en más, cuando digo inteligencia artificial, eh, tomemos que esté siempre hablando de la parte de los modelos de lenguaje. ¿Y qué es un modelo de lenguaje y cómo se construye? Bueno, básicamente es un modelo, es un programa que aprende a generar texto y genera el texto de acuerdo a la entrada que recibe, que es también texto. O sea, en definitiva, si uno pone un texto que genera otro texto, lo que hace es teniendo una charla, por eso eso es lo que tenemos cuando hablamos con un modelo de lenguaje como ChatGPT o Claude o cualquier otro modelo, lo que estamos teniendo es un intercambio, es un programa que está generando texto. Eh, entonces, ¿cómo se construye? Bueno, inicialmente se hace un preentrenamiento de esos modelos usando una cantidad absolutamente inmensa, yo diría que toda la Internet puesta para que el modelo aprenda ese lenguaje. Y cuando pone toda la Internet, digamos, no está poniendo solo en inglés o en francés, no, está poniendo eh, todos los símbolos que hay y el modelo, digamos, el programa aprende de esos símbolos, pero es completamente agnóstico, así es inglés o es español o simplemente aprende que cuando aparecen determinados símbolos, lo más probable es que a continuación aparezcan estos otros símbolos. Y eso es la conversación que tenemos nosotros. Eh, con, con eso. Por eso no hay, digamos, una, una inteligencia. El nombre es un poco desafortunado en este momento decir que es una inteligencia artificial, pero bueno, es el término que se utiliza. Lo que hay sí es es un grandísimo poder de generación del lenguaje. Eh, lo que, lo extraño de esto, digamos, es que un modelo, lo que hace un modelo de lenguaje en realidad es como si hiciéramos la abstracción del aparato del lenguaje humano, pero sin ninguna clase de experiencia o emoción o historia personal, eh, sino
pero mucho más poderoso, digamos, en la parte semántica, un contexto semántico inmenso que ningún ser humano puede contener por sí mismo, como es toda la Internet, digamos. Entonces, genera algo distinto. Eh, entonces, hablar a veces de si va a llegar al nivel de inteligencia humana o no, es un poco irse por las ramas, ese no es el problema. El problema es lo que es hoy, es un sistema, es algo, una entidad, como a mí me gusta llamarlo, eh, que, que puede comunicar, puede entender, tiene una capacidad de entendimiento del lenguaje, una capacidad de generar lenguaje. Y eso, si bien por un lado, digamos, se puede decir, bueno, entonces no es tanto problema, es simplemente un programa. Sí, sí, es simplemente un programa, no va a ser Terminator, no va a venir a terminar el mundo y a terminar con nosotros, no por ahora al menos. Eh, pero eso no quiere decir que no sea algo increíblemente poderoso y peligroso a la vez. Eh, Porque como hablábamos, el poder del lenguaje es tremendo. Si tenemos algo que llega a todos nosotros todo el tiempo y, digamos, y con un alcance mucho mayor que cualquier ser humano o cualquier institución o lo que sea, quiere decir que es una entidad sumamente poderosa. Y bueno, entonces, si esa entidad nos está pasando las historias que han destruido nuestra sociedad o destruido el planeta durante tantos ciclos, digamos, eh, si seguimos con las mismas historias, simplemente las va a amplificar. Eh, entonces, ¿qué nos queda? Eh, Nos queda cambiar esas historias eh, de la inteligencia artificial. Y, y se podrá hacer eso, bueno, ahí es donde eh, tenemos que conversar un poco más. Quería nomás que quedara sentado que estamos hablando, cuando hablamos de inteligencia artificial acá, de los modelos de lenguaje y, y de cómo estos modelos, en realidad, con esa capacidad increíble que simulan una inteligencia, en realidad lo que tienen es un poder semántico inmenso. Eh, que si bien, como decía, no tienen experiencia sensorial o historia personal o emociones, sin embargo, no las tienen directamente, no las adquieren los del lenguaje, porque lo único que adquirieron fueron textos de imágenes también de Internet o digitalizadas de alguna forma. De forma indirecta lo tienen, porque digamos, es como un promedio de las experiencias de toda la humanidad puestas en el acervo digital. Entonces, eh, ¿cuál es el problema mayor aquí? Es la amplificación de esas narrativas, porque la AI, la inteligencia artificial, perdón, no es neutra, ¿no? Digamos, va a amplificar esas narrativas porque así fue como fue entrenada, fueron los datos que recibió fueron principalmente discursos discriminatorios, extractivistas, como puse allí, principalmente en inglés y bueno, con todas las falencias además de la sociedad que mencionábamos, como el antropocentrismo, el patriarcado, el consumismo, todo eso está incorporado y eso es lo que está transmitiendo en este momento, a no ser que hagamos algo porque en realidad la parte interesante de esto es que las inteligencias artificiales o estos modelos de lenguaje se pueden, eh, se pueden ajustar. Existen muchas técnicas para hacer eso y de hecho se hacen constantemente. Se puede ajustar no solo el conocimiento, sino también, digamos, la alineación con los valores humanos. Y bueno, lo que se hace principalmente
en estas épocas es alinearlo con valores humanos, pero cuando hablan de valores humanos, en general es más por el lado, digamos, de evitar el daño hacia el ser humano, evitar discriminación. Eso se trabaja mucho y es sumamente importante, pero no se tiene en cuenta en general el daño que se le hace al ambiente a través del lenguaje también. Y eso es justamente lo que tratamos de hacer nosotros y lo que tratamos de cambiar, decir, bueno, entonces rediseñemos las inteligencias artificiales o hagamos otra etapa de entrenamiento de estas inteligencias artificiales donde se pueda tener una ecosofía, como hablábamos al principio, una filosofía ecológica y asegurar que se empiecen a promover otro tipo de relatos en la inteligencia artificial, no los relatos, digamos, que mencionábamos al principio, que son tan perjudiciales. Y, y aquí es donde nos incorporamos al proyecto Harmony, que es el proyecto donde nosotros tratamos de incorporar ecolingüística en la inteligencia artificial. Eh, entonces, aquí cambiamos un poco el tema, digamos, o nos concentramos un poco más en la parte ecológica de esos discursos que tiene la sociedad y que queremos cambiar. Sabemos que hay muchos otros discursos que deben ser cambiados, hay gente equipos enteros, organizaciones que trabajan en cambiar esos malos discursos también y en cierta forma lo han ido logrando, se va logrando. Si recuerdan al principio cuando empezaron estos modelos de lenguaje, ChatGPT, se hablaba y era muy claro que tenía un sesgo racista y homofóbico y muchos otros sesgos que, que fueron de alguna forma, se fueron alivianando, digamos, y se fue mejorando en ese sentido. Entonces, porque se hizo mucho trabajo en eso. El trabajo que falta es en la parte ecológica, digamos, y ahí es donde está el proyecto Harmony, que es un proyecto que es principalmente impulsado por la Universidad de Gloucestershire en el Reino Unido y la Asociación Internacional de Ecolingüística. Eh, Allí están un poco quienes nos impulsan, el Hugging Face, el logo que aparece ahí como un emoji, significa en este caso la comunidad de código abierto que nos ha ayudado muchísimo. Y bueno, hay un grupo de personas trabajando que es multidisciplinario y multicultural también, y principalmente lo que hacemos, nuestro principal consultor es profesor Arran Spivey, que es uno de los precursores, digamos, de la ecolingüística, es una de las autoridades de ecolingüística más importantes en el mundo. Y él es nuestro asesor en toda la parte ecolingüística, por supuesto. Y bueno, nuestra metodología se basa principalmente en su trabajo. Y bueno, más allá de eso, y de las personas que trabajamos estas 11 personas que trabajamos casi permanentemente en el proyecto, también nos ayuda toda una comunidad de la Asociación Ecolingüística de distintos países o internacionales y por supuesto la comunidad del código abierto que nos ayuda muchísimo en la parte técnica. Eh, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el proyecto Harmony? Bueno, se construye en tres ejes principales, diría yo. Eh, Queremos crear corpus lingüísticos que representen las narrativas más regenerativas y provenientes de discursos más comunitarios, indígenas, o sea, promover esa parte a través de grandes corpus. Con esos grandes corpus lo que hacemos es diseñar lo que se llama los datasets de entrenamientos, siempre basados en esa ecosofía que hablábamos al principio. Y bueno, esto lo hemos hecho y hay
lo que se llaman pruebas de concepto. Lo hemos hecho a cierto nivel y hemos podido demostrar que funciona. O sea, tenemos que multiplicar esto mucho más para que realmente logre, digamos, un impacto mayor al que tiene en el momento. Lo que hemos podido demostrar que, digamos, que sí se puede. Esa es la demostración que ha hecho el proyecto Harmony hasta el momento. También otra parte muy importante del proyecto Harmony, además de crear los corpus y diseñar los prompts o diseñar ese dataset, queremos evaluar otro sistema, queremos tener una forma de decir, bueno, ChatGPT está mejor alineado con valores ecológicos que Claude o que Copilot o que cualquier otro modelo, o sea, tener lo que se llama un benchmark, que es, eh, que es poder decir a través de una métrica qué modelos están mejor alineados, porque creemos que esto no solo nos va a ayudar a decidir qué modelo queremos utilizar o preferimos utilizar, sino que también este tipo de métricas fomenta la competencia entre los proveedores y desarrolladores de esos modelos, y eso siempre va a ser bueno, porque ellos van a tratar de mejorar si nosotros como sociedad eh, empezamos a preferir modelos que están alineados ecológicamente o lingüísticamente. Eso creemos que es una parte muy, muy importante de nuestro proyecto también. Y otra cosa que queremos es fomentar que los desarrolladores de modelos sean transparentes con respecto a la ecosofía que utilizan, que en este momento obviamente no tienen ninguna ecosofía, simplemente lo que sale del entrenamiento, pero eh, en la parte ecológica no hay una definición de qué ecosofía utilizan. Y eso es una de las cosas que tenemos en el proyecto Harmony, que nosotros definimos nuestra propia ecosofía y bueno, nuestros modelos se van a basar todos, vamos ahora a leer toda la ecosofía aquí, pero los invito a entrar a la página del proyecto Harmony y allí eh, pueden ir viendo y se podrá estar de acuerdo o no con esa ecosofía que tenemos nosotros. Eh, Seguramente la mayoría de quienes estamos en sostenibilidad y tenemos preocupación por el planeta, vamos a estar de acuerdo con la mayoría, con ciertos matices. Pero bueno, lo importante es ser claros y nosotros quisiéramos que ChatGPT tuviera una página donde con su ecosofía y nosotros pudiéramos ver, bueno, qué le piden a sus modelos desde el punto de vista de ecosofía, qué le piden para que estos modelos realmente se alineen con nuestros valores ecológicos. Así los invito a entrar a nuestra página del proyecto Harmony y leer un poco más que seguramente eh, les va a interesar mucho. Y otra cosa importante del proyecto Harmony, como hablábamos, una parte integral nuestra es el código abierto, es la gente que colabora con el proyecto Harmony y con otros proyectos que tienen una relación filosófica con Harmony, digamos. Eh, entonces, por eso eh, hay otros proyectos que trabajan también con la ética en la inteligencia artificial, con el cual tenemos una gran conexión y similitud. Y bueno, allí quisiera hablar de dos proyectos en particular. Uno Somos NLP, Somos NLP, perdón. Lo que ese proyecto lo que trata es de traer a la inteligencia artificial, a los modelos de lenguaje, principalmente el español, no solo el español neutro, digamos, sino todas las variantes del español posibles a las inteligencias artificiales. Y ellos se preocupan por la parte ética y bueno, y quieren también la parte multicultural en la IA, es algo que nosotros estamos diciendo también que queremos, por eso tenemos esa gran conexión.
eh, y nos ayudamos mutuamente con Somos NLP. Y, y bueno, ahora por ejemplo estamos participando en un evento que tiene Somos NLP, que se llama el Hackathon. Y en este año justamente una de las cosas que ellos quieren es que se hagan trabajos que permitan incorporar todo tipo eh, de regionalidad latinoamericana y de hispanoparlante en las inteligencias artificiales. Se están haciendo unos trabajos buenísimos. Nosotros estamos participando, un grupo de compañeros se quiso trabajar con nosotros de alguna forma llevar Harmony también al hackathon y poder incluir toda esta parte ecológica. Están haciendo un trabajo brillante. Realmente es algo que una colaboración muy buena que tenemos con Somos NLP y Harmony, es mutual ayuda. Y después otro proyecto relacionado con Harmony y con Somos NLP también es el proyecto Include. Es un proyecto mucho mayor, es mundial, y, y lo que trata es de incluir todos los lenguajes, todas las lenguas posibles en la inteligencia artificial, todas las lenguas del mundo, eh, y para que las inteligencias artificiales aprendan de allí. Y eso lo hace a través de entrar, de crear dataset con exámenes en cualquier materia, digamos, pueden ser esos exámenes. Y, por ejemplo, pueden ser exámenes de historia, de geografía, lo que sea, pero algo que implique alguna regionalidad y esté hecha en ese idioma. Nosotros desde Harmony, de la Asociación Latinoamericana de Ecolingüística, estamos ayudando a recolectar exámenes en la parte regional, digamos. Queremos conseguir exámenes no solo, y no solo regional, no solo de español de Argentina, español de Nicaragua, español de donde sea, y portugués también, de distintas partes de Brasil, eh, pero también queremos lenguas originarias, me interesan muchísimo. Hemos conseguido cosas en tupí, en guaraní, en tehuelche, hemos conseguido algo, pero necesitamos mucho más para que realmente tenga una influencia en el proyecto Include y en las inteligencias artificiales por consecuencia. Y allí otra vez creo que tenemos otro gran punto en común donde Sara nos puede ayudar muchísimo en esa recolección de exámenes, en conectarnos con distintas eh, universidades, sobre todo en países donde hay mucha diversidad lingüística, como México o Argentina, bueno, muchos países de Latinoamérica, y poder conseguir en lenguas originarias todos los exámenes que se puedan. Eh, por eso los invito a que si cualquier colaboración en este sentido es más que, más que bienvenida. Y bueno, al final van a tener la opción de ver la página del proyecto Harmony, que pueden contactarse con nosotros por allí bueno, o directamente con Saras o conmigo o, o la Asociación Latinoamericana. Por cualquiera de esos lados, si alguien eh, se siente con interés y en nuestros proyectos serían más que bienvenidos. Eh, Ahora estamos ya con poco tiempo, por eso vamos a terminar aquí. Y lo único que quiero dejar ahora, como hemos hablado muchísimo en este poco tiempo, muchos conceptos distintos y muchas cosas puede haber quedado un poco colgada, por lo menos que nos quedemos con estas ideas claves y podamos después profundizar o cada uno pueda profundizar por su cuenta donde más le interese. Las ideas claves son las que están allí, que el lenguaje moldea nuestros pensamientos y por lo tanto influye en nuestras acciones. La ecolingüística nos ayuda a identificar narrativas perjudiciales desde el punto de vista ecológico y a transformarlas en narrativas beneficiosas. Y la AI, la inteligencia artificial, perdón, no es neutra,
y aprende y amplifica esa narrativa. Entonces fue de allí que con esas tres premisas, digamos, que el proyecto Harmony surge para transformar la inteligencia artificial con principios ecolingüísticos. Y por último, que lo que decía anteriormente, que tanto Harmony como la Asociación Latinoamericana de Ecolingüística invitan a todo el mundo a participar en estos proyectos. Y bueno, realmente ahora les agradezco mucho su atención y bueno, he visto que hay varias preguntas y comentarios en el chat, así que bueno, eso es lo que había querido decir ahora. Así que bueno, muy bien. No sé, no he podido realmente, porque mientras hablaba no podía leer muy bien lo que hay en el chat. Eh, pero si hay alguna eh, pregunta, Patricia o Sofía, que hayan visto que queda un Sí. poco... Mira, hay varias preguntas que van a quedar en el chat y que seguramente vos vas a poder enviarles directamente a los participantes, que entiendo que tenemos Ah, de todos, buenísimo. ¿no, Sofi? Porque se inscribieron. Así que podría, ¿es así? Sí. Ok. Entonces, te vamos a mandar el chat para que vos eh, le contestes a todas las preguntas que se realizaron, pero te Ujú. digo algunas. em, Déjame mirar si hay alguna. Bueno, acá hay muchas preguntas relacionadas con los niños. Esas te las dejo porque como acá somos más de la ecología, que igual, obviamente que los niños son interesantes, pero déjame ver que yo había visto una. En lenguas nada no existe la palabra naturaleza porque el ser humano nunca se separó de ella. Bueno, eso está bueno. Hay pueblos como el Cobi de la Sierra Nevada de Santa Marta que tienen mucho de su visión en buenos formatos de comunicación. Quizás ellos puedan subir su información a alguna IA para comenzar a alimentar con otros contenidos. En Amazonas debe haber otras comunidades con igual condición. Esto lo dice Patricia Kistenmeier. Creo que vos hablaste de esto, de que estás armando este Sí, diccionario, sí, sí. digamos. Así que ahí hay mucho de eso. Y cómo se articula el reentrenamiento de la inteligencia artificial con los modelos cerrados privados, como son los de las grandes empresas dominantes. ¿Es eso posible? Sí, esa es una gran pregunta. Y bueno, es allí donde realmente nosotros no podemos, digamos, tomar un modelo cerrado y reentrenarlo. Eso es justamente por definición de lo que es el modelo cerrado, no se puede hacer. Entonces es allí donde nosotros pensamos que la parte de evaluación es la que puede influir. Pues nosotros podemos demostrar que esos modelos no están bien alineados ecológicamente, pero hay otros que sí. eh, Eso es lo que es por donde podemos realmente luchar. Y es lo que cuando hablábamos de esa métrica, de decir, bueno, qué modelos están alineados y cuáles no. Entonces, toda aquella persona que realmente tenga cuidado, le interese la parte ecológica y el planeta, va siempre a preferir un modelo que está mejor posicionado del tema ecológico que no. Entonces, creemos que la forma de influir con los modelos cerrados simplemente es a través de evaluación. Lamentablemente, a no ser que en algún momento, digamos, el proyecto Harmony pudiera juntar los fondos necesarios para hacer un modelo que les compita directamente, eso no va a ser posible. Claro, y acá Patricia dice, ¿puede incorporarse un sistema de verificación ciudadana de la transparencia de la ecosofía de las empresas o corporaciones? Exacto, eso es excelente La idea. clave, claro. Es claro, eso es algo que más allá de la inteligencia artificial, digamos, eh, eso se puede incorporar como la policy, como la política de una compañía, por ejemplo. Y es más, en una de las compañías donde yo hago mi consultoría, justamente yo traje todo este tema del proyecto Harmony y bueno, de alguna forma tratamos de influir en las políticas internas que tienen y fue muy bienvenida porque a veces no es mala voluntad, es simplemente que no se ha pensado en esto, digamos.
Bien. Bueno, eh, a ver, hay varias otras preguntas, pero acá dice Verónica, sí, que le interesa saber si conoces el proyecto SEBA, que actúa con inteligencia y artificial y tienen, entre otros, una participación con AMBA en Aigua. Aigua. No sé si querés, Verónica, aclarar un poquito o si vos lo tenés claro, Jorge, de esto. No, no lo conozco el proyecto SEBA. Eh, Dice a partir del concepto de regenerative design. Ujú. Bueno, no sé, Parece muy interesante. Comunícate conmigo, por favor, Verónica, sí, y conversamos en cualquier momento. buenísimo. Y también aquí tenemos participando a Lidia Garrido, que es una de nuestras investigadoras en Saras, que también lleva este tema y sabe mucho y nos ha hecho una charla anterior, tuvo que ver con esto, que está muy interesada también en el intercambio y en la temática. Así que me parece que lo interesante de esta charla, aparte de que, bueno, para mí es un tema increíble, me encanta y a Jorge ya lo conocía, a Lidia también la conozco y le escuché sus charlas y creo que esto es algo que un instituto como Saras tendría que considerar o tener en cuenta la mayoría de los institutos, porque esto es lo que viene, así va a ser la cosa en el futuro y vamos a tener que empezar a manejar otras formas de entrar o de cuidar al medio ambiente desde otros lugares diferentes que no son los que estamos acostumbrados a hacerlo. Y este me parece que es muy importante. Y Así sí, que tenemos una nueva entidad en la vuelta. exactamente, tenemos a alguien nuevo que tenemos que empezar a convivir y a saber cómo Exacto. movernos juntos, ¿no? Es Sí, así. como yo lo llamo a veces, es un salto cualitativo en el poshumanismo. Sí, Ahora sí, tenemos una nueva entidad, además sí, de sí, las, tal cual. Tal de cual, los pero bueno, yo humanos. creo que siempre puede ser utilizada para el bien, así que vamos por esa. Eh, Les agradezco a todos. Lo interesante, digo, de esto es que de esta charla, aparte de enterarnos del tema, es que se formaron nuevos contactos entre personas. Claro. Eso es algo que por ahora la inteligencia no sé si sabe hacerlo. Yo no estoy tan segura si sabe generar obviamente redes, pero no de este tipo. Y me quedo muy contenta de que este instituto haya ayudado a hacer eso. Así que creo que acá hay varias cuestiones. Acá Verónica Sí. dice, te pasa el contacto y el teléfono. Hay algo que nadie dijo, me parece, y vos tampoco, Jorge. Jorge es uruguayo. Y Eh, sí. Así que eso también es bien interesante porque acá hay muchos uruguayos. Eh, y bueno, ojalá podamos empezar a trabajar juntos y a darle una entidad mayor a esta temática, ¿no? O a nosotros como grupo. Eh, Así que yo te quiero agradecer un montón, Jorge, la oportunidad que nos diste de escuchar. Y yo estoy inmensamente agradecido que me hayan dado esta oportunidad a mí y todo el proyecto Harmony, que nos hayan dado esta oportunidad. Y te agradezco muchísimo a vos, Patricia, Jorge, Marcone, a Sofía por todo el trabajo que puso en organizar esto. Así que realmente no tengo palabras de agradecimiento. Y el siguiente agradecimiento que tengo, igualmente importante, es a la gente que ha participado aquí, que nos ha escuchado y todos los comentarios que me encantan. No quiero perderme este chat, por favor, mándenmelo porque me encantan los comentarios y voy a, prometo, contestar uno por uno y si podemos Bueno, participar juntos. sí, ojalá, ojalá. No sé, Jorge, si vos querés comentar algo, Marcone, y si no, damos por cerrado la charla. Jorge es nuestro experto también en estos temas en el grupo Sara. De experto nada, yo estoy todavía abrumado con todo lo que he aprendido hoy, pero nosotros tendremos mucho tiempo, Jorge, para seguir conversando, Claro. así que creo que podemos darlo ya por terminado. Bueno, muchísimas gracias a todos Bueno, y los muchas invitamos, gracias. estén atentos porque hay muchas próximas futuras charlas en Sara. Muchas Lindo gracias. Bueno, día, muchas gracias. gracias, hasta Chao, luego. hasta Chao, chao. luego.